Hermanos, No. soy Axel de Chile nuevamente. Vamos a dar nuestra prédica, sermón, charla número 12, en el tema que ya hemos dicho, que es como la visión final, que se llama Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. El subtema va a ser ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? Hablamos del Padre, naturaleza y origen, origen y naturaleza, del Hijo, origen y naturaleza. Y ahora hablamos del Espíritu Santo. Según los pastores, según los conocimientos tradicionales, existe una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cierto modo es así, pero no es exactamente como ellos piensan. La última de las personas que estamos hablando ahora, que el Espíritu Santo, es la más misteriosa y de la que menos se sabe. ¿Qué podemos decir de ella? Que el Espíritu Santo es una persona incorpórea, no tiene cuerpo físico. También es una energía, también es un cúmulo de conocimientos, también es una fuerza. Al ser una persona incorpórea, el Espíritu Santo tiene la misión de pelear con los demonios incorpóreos. Me explico. Habíamos dicho antes que en el reino de Satanás, en las otras charlas, esta es la número 12, ¿cierto? Hay 11 ya. Habíamos dicho que la guerra espiritual se daba como en tres dimensiones, como en tres plataformas. Una, y con tres objetivos diferentes. Se luchaba por el universo, porque los ángeles de Dios tienen cuerpo glorificado, cuerpo tecnificado, y ellos pelean por las estrellas, por territorios de las estrellas. Con Satanás, que es el disidente, y el tercio de ángeles disidentes, que también tienen cuerpos glorificados o tecnificados que se autorregeneran. Pero los demonios, que son habitantes de la tierra, vamos a explicarlos también con mayores detalles, son una humanidad, provienen de una humanidad anterior a la de Adán, que estuvo a cargo del diablo, estuvo a cargo de Satanás cuando era bueno, cuando se llamaba Luzbel, y que fue una humanidad anterior a Adán, y que al malearla completamente el diablo, que fue a dar un golpe de estado arriba del cielo, fue destruida esa humanidad, pero que quedaron reservorios, quedaron grupos de gigantes que aparecen también antes del diluvio, después del diluvio, etc. Y en todas las grandes civilizaciones hay historias de gigantes, y también la ciencia ha encontrado algunos, digamos, designios, algunos vestigios que han existido, que hay gigantes pisadas de gigantes en piedra, etcétera, etcétera. Luego esa humanidad, digamos, sus espíritus quedaron vagando porque no existían los infiernos. Pero también vamos a tratarlo en otro tema. Y esos espíritus pelean y necesitan urgentemente un cuerpo que poseer y se meten a los seres humanos y tratan de manipularlo. Entonces el Espíritu Santo es la persona espiritual, porque no tiene cuerpo incorpóreo, que puede darle la pelea a aquellos demonios que se meten a tomar el control del hombre. Y los demonios han, se puede decir, perfeccionado 7 métodos de tomar el control del ser humano, que también lo trataremos en otros análisis.
Y en la tercera guerra, entonces esa guerra de los demonios con el Espíritu Santo se da por la mente, por el corazón del hombre, por la mente, por tomar el control del hombre, de cada uno de los seres humanos. Y la tercera guerra se da por el territorio de la tierra, por el trono que tiene Jesucristo en la tierra, que es el Israel. Y se están dando batallas en la tierra. Por eso que siempre el pueblo de Israel es tan atacado constantemente, es un pueblo tan pequeño, parece el centro del mundo, y ya atacado completamente por miles de fuerzas. Y finalmente, como la tercera guerra mundial va a ser en Israel, en la guerra de Armagedón. O sea, esa es por el trono de Jesucristo. El anticristo desea poseer el trono de Jesucristo. Entonces son tres niveles de guerra. Uno es las estrellas, ángeles contra ángeles. Los otros los hombres, corrientes contra Israel. Y los otros son demonios contra el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene esa función. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo es una persona incorpórea, no tiene cuerpo físico, pero también es una energía, también es un cúmulo de conocimientos, también es una fuerza. Sin duda alguna el Espíritu Santo proviene del Padre. Podemos decir entonces que el Padre es el único que tiene la característica de poseer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está al servicio del Padre. Y en realidad el Padre posee ese espíritu, y ese espíritu tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del universo y en cualquier momento, ¿cierto? Hay galaxias que están a millones de años luz hacia el futuro, otras hacia el pasado. En cualquier lugar donde hay un ser inteligente y que busque la santidad, el Espíritu Santo puede llegar a él. Entonces tiene esa capacidad de viajar. Es como una supercomunicación. Le llamamos la super internet intergaláctica de Dios, llamada Espíritu Santo. Por ahí un predicador colombiano le dijo a los jóvenes, ustedes que son tan modernos, que han tenido, ¿cierto?, la internet, han tenido los celulares, yo le puedo decir que el Espíritu Santo es la super wifi, etcétera, etcétera, hablando en palabras ahora modernas. Esta super internet intergaláctica de Dios puede ser igualada, o puede ser collereada, o puede ser, digamos, tratando de hacer algo que le haga el peso para la guerra espiritual por el diablo, otra super intergaláctica diabólica que la tienen estos espíritus inmundos. También entregan información. Este espíritu entonces proviene del Padre. Él tiene la capacidad de tener este espíritu. Es como también, un ejemplo moderno, es como también, digamos, cuando alguien pesca la internet y se comunica con otro y la imagen del otro llega al computador de la persona que está comunicando. Es como si el otro fuera el Padre y esa imagen llega. Entonces, podemos decir que cuando Dios tomó al hombre natural de la tierra, producto de la naturaleza caos, los seres inteligentes, el neandertalense y que posiblemente se cruzaron, porque se dice hoy día que neandertalense con Homo sapiens, que el hombre actual tiene un 20% de neandertalense y un 80% de Homo sapiens. Cuando se hizo esa evolución forzada, porque dice la palabra que Adán fue producto de la tierra, está diciendo el Señor ahí que de la tierra, que ya había seres inteligentes, no es literal. Dios pescó a estos seres inteligentes y le puso los genes de él, o como la supercomputadora de Dios, la información completa ahí al hombre. El hombre entonces tiene la capacidad de recibir esta comunicación hipermoderna, hiperantigua también, pero es tecnológica, en la cual tiene contacto con el Espíritu Santo y tiene acceso a todos los conocimientos que el Espíritu Santo da. El Espíritu Santo proviene del Padre y tiene las extraordinarias características. Puede conectar al Padre con cualquier criatura pensante del universo, del pasado,
presente o futuro. Esta persona receptora del Espíritu Santo debe andar en santidad. Esa es la, digamos, la condición. Por eso que los profetas tenían, digamos, contacto con el Espíritu Santo por un tiempo corto. Por ejemplo, en un momento Moisés, en un momento lo tenía, me acuerdo, el rey Saúl, ¿cierto? Que profetizó, los profetas. Pero cuando llegó Jesucristo, que era el Hijo de Dios, dice que moró la plenitud de Dios. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, Dios siguió en el tercer cielo, el Padre allá, esa persona, el Espíritu Santo, que es como la hipercomunicación con el otro ser, se trasladó completa a Jesucristo y moró, dice, la plenitud de Dios, dice que los 7 espíritus de Dios lo llenaron a él y sin embargo también estaba en el tercer cielo, no abandonó el tercer cielo. O sea, el Espíritu Santo tiene la capacidad de viajar, estirarse, estirarse, estirarse y llegar a esa comunicación a un lugar lejano. El Espíritu Santo es también maestro en la palabra bíblica y gran conocedor de la historia del universo. También de sus leyes del funcionamiento, las leyes del funcionamiento del universo caos. Es el universo natural, digamos, que siempre ha estado ahí. Conoce muchos temas y es un prodigioso sabio. El Espíritu Santo es también una fuerza que se estira hasta el infinito. Puede ser enviado a lugares muy lejanos donde hay pecado, producir sobre sus habitantes el efecto o cambio deseado. Ahora, para que esto suceda, para que el Espíritu Santo sea mandado a un lugar lejano, sea mandado tiene que haber alguien que busque a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, que dice, y busqué por toda la tierra un hombre que se pusiese a favor de la tierra. O sea, que clamara por la tierra, clamara por este lugar que están pasando cosas malas, clamara por este otro lugar que están pasando cosas malas. Y no lo hallé, dice la palabra. Un hombre que levantase allá, un hombre que le hiciese la guerra a las obras infructuosas de las tinieblas, a las obras del diablo, para tirarlas abajo, para dinamitarlas, para que caiga todo el estamento diabólico, se venga abajo y aparezcan las ideas de Dios. Y los demonios empiecen a alejarse. Eso lo trae la oración. Hay grandes ejemplos, ¿cierto? Hay un ejemplo por ahí por el año 90, aparece David Jong-il, un coreano, que dice tener una experiencia con el Espíritu Santo siendo él budista y logra tener una iglesia de 1 millón de hombres y también levanta montañas, se compra cerros completos y la gente se larga a orar y suceden cosas increíbles como que, por ejemplo, en Corea del Sur, porque él es un coreano de Corea del Sur, habían apostado soldados hace muchos años de la ONU y cuando les predicaban la palabra no la entendían. Habían también estado en Alemania algunos soldados cuando existía el famoso muro, ¿cierto?, de Berlín que separaba la Alemania Oriental. Siempre habían apostado soldados norteamericanos ahí. Y sin embargo, llegaban a Corea, cuando empezaron esas montañas de liberación, inmediatamente llegando a Corea entendían la palabra. Y una vez le preguntaron a David Yoguillo, le hicieron una pregunta. Sobre todo, David Yoguillo también empezó a llevar gente importante. Una vez se llevó, por ejemplo, como un senador de Japón. Se lo llevó a Corea. Y pisando el aeropuerto de Corea, llegando, el japonés dijo, pero ¿por qué aquí yo entiendo todo y allá, cuando usted me predica allá, nada? Y la explicación fue muy sencilla. Yo le dijo, porque aquí los cielos están abiertos, hay mucha oración. Y los aires, esos espíritus inmundos, ¿cierto?, que tenían copadas las mentes de las personas, mente entenebrecida, como dice la palabra, han sido echados, han sido limpiados. Y por eso que usted llega acá y todo lo mismo que le dijeron a Alemania, a los soldados de la ONU, o lo que le dijeron a usted en Japón, aquí inmediatamente lo viene a entender. Es sencilla la cosa. Entonces, la oración es la gran llave que el Espíritu Santo llama a la oración. El Espíritu Santo, le puedo dar un ejemplo. Si usted ve un problema hoy día, pongamos el problema de Estados Unidos. Estados Unidos fue un país que hay que ser bien consciente, tuvo las dos semillas, tanto la de Dios como el diablo. La semilla de Dios la tuvo porque fue el país de la libertad, fue el país donde llegó mucha gente creyente, gente
que no abandonó las cosas de Dios, aún conociendo a un Dios muy precario, como personas medias religiosas al principio, ¿cierto? No en el tercer nivel, digamos, sino en un primer nivel. Pero también estaban las mafias, estaban los capos de las mafias, la Cosa Nostra, la mafia siciliana, la Camorra de Génova y así, y mafia de todo el mundo. O sea, estaba la semilla malvada y la semilla buena. Pero llegó un momento, este momento actual, en que la iglesia se durmió, aparentemente. Y ya Estados Unidos ha empezado a ser permeado completamente por los malos. Y esto está sucediendo en todo el mundo, está sucediendo aquí en América del Sur, está sucediendo en Chile, en todas partes. Que dice la Biblia, dice el tiempo de los dice toda la humanidad, lo único que el pensamiento de la humanidad era la violencia. Y la tierra se llenó de violencia por todas partes cuando vino el diluvio. Y todo el pensamiento del hombre era hacer el mal. Estamos igual, como en los tiempos de Noé. Entonces uno se pregunta, ¿faltó la oración? Sí faltó la oración. Pero Dios tiene la capacidad de ver cómo el diablo edifica en las sombras. El diablo, porque la palabra dice, disculpe que en este momento existe en este momento estas concordancias, de la internet, busque las frases que yo le digo más o menos, las concordancias de internet. Yo tengo poco tiempo para predicar, el tiempo es corto y hay que entregar rápido. Entonces la palabra dice que busca un hombre que se ponga a favor de la tierra y no lo haya. Pero también la palabra dice, esta es una palabra de guerra, dice, cuando el hombre fuerte está tranquilo en su palacio, confía en las armas que tiene, pero cuando viene uno más fuerte, no lo dice ahí, pero es el Espíritu Santo ese más fuerte, le echa afuera y reparte despojo. ¿Con quién? Con los que están orando. Entonces siempre el Espíritu Santo, siempre Dios Padre está buscando un hombre que se ponga a favor de la tierra. Si no lo encuentra, no puede hacer nada. Mire lo legal que es Dios. Dios no es un ser que, como el diablo, que se mete a la mala, que trabaja escondido, que se mete, a nadie lo ve y va permeando por abajo como una culebra, así va destruyendo todo. No, Dios necesita un hombre que entiende el problema, un hombre que se ponga a favor de la tierra. Dice, aquí hay un problema. Pongámosle hay un barrio de puros delincuentes. Si nadie ora por sus delincuentes, ese barrio va a seguir siendo delincuente y todas las personas que nazcan ahí van a terminar siendo delincuentes porque es un barrio que está permeado por espíritu de delincuencia. Sin embargo, con uno de afuera o de adentro, normalmente tiene que ser de afuera si adentro no hay nadie, que empieza a orar, ese barrio empieza a producir cambios. Ya hasta podría terminar. En el caso de David Yonguilló dice que Seúl, la capital de Corea, es una ciudad de puros ladrones y de puros delincuentes. Y él terminó con 1 millón de hombres que oraban y que buscaban a Dios. O sea, hubo un cambio brutal. Y dice que era una ciudad muy pobre. Y después de David Yonguilló, después de una década de David Yonguilló, digamos que se presentó, apareció la Kia, apareció la Hyundai y muchas empresas, y Corea llegó a ser la cuarta economía del mundo. O sea, se produjo como una gran libertad y un gran crecimiento económico, porque Dios trae siempre eso. Entonces, volviendo a un punto de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que le hace, como quien dice, la pelea a los espíritus inmundos que están morando en las mentes de los hombres, las mentes reprobadas, y los echa fuera. Pero estábamos analizando el caso de Estados Unidos. ¿Por qué se durmió la iglesia de Estados Unidos y aparecieron tantas ideas raras y tantas cosas malvadas? Porque Dios, hay que ver un mecanismo, Dios Padre, siempre está mirando lo que hace el enemigo, pero no se lo dice al hombre, porque Dios actúa con hechos consumados. Necesita Dios que se consume la maldad, siempre espera el colmo para actuar. Y luego se lo dice a sus profetas, como dice, se lo dice al profeta, y eso empiezan a orar. Ellos sienten que tienen que orar por ese problema, y ahí viene la guerra, y ahí empieza a mostrar Dios todo lo que estaba oculto, todo lo que había hecho el diablo. Claro, el diablo había avanzado mucho. Pues la palabra dice, cuando el hombre fuerte, tranquilo su palacio. ¿Por qué el hombre está tan tranquilo? Porque está bien fortificado. En Estados Unidos, por ejemplo, por dar un ejemplo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero mostrar quiero mostrar la función del Espíritu Santo. En Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos está permeado por las fuerzas del anticristo, de la bestia que está en Europa, en la que dice el Apocalipsis que tenía las garras de hierro y tenía los dientes de hierro y desmenuzaba
dice, y todo lo desmenuzaba y lo hacía a pedazos lo que se ponía por delante. Ese es el anticristo. Está también permeada, súper infiltrada por el dragón chino que tiene, digamos, deseos hegemónicos. Él quiere dominar el mundo, quiere dominar, ser superpotencia por sobre Estados Unidos, por sobre Rusia. Está el antiguo oso ruso, que fue enemigo de Estados Unidos. Está el antiguo oso persa, que son los iraníes, que son enemigos. Y toda esa gente hacen pacto entre ellos, como dice la guerra, ¿cierto? El enemigo, el enemigo de- me acuerdo si el enemigo de todos los otros, ¿cierto? En el fondo quiere decir eso, el enemigo de todos los otros. Los otros son mi amigo cuando son enemigos de mi enemigo. Yo tengo que hacerme amigo de los enemigos de mi amigo. Entonces, actúan todos juntos ahí. Contra Estados Unidos actúan todos juntos. Entonces, el hombre, porque cuando el hombre es fuerte está tranquilo, se hace. ¿Por qué? Porque está fortificado, ¿cierto? Es como un pulpo en este caso, está conectado con el dragón chino, que lo tiene agarrado a Estados Unidos por todos lados. Está conectado con la bestia, esta espantosa que vio Juan, ¿cierto? Que es el anticristo que está en Europa, el mercado común europeo, que se acá. Está conectado con eh, el oso ruso, está conectado con, eh, con todo lo que habíamos dicho. Entonces, señor, disculpe, pero andaba un animalito acá. Aquí estoy en mi casa. Y el animalito va y tiene un lugar donde da todas las explicaciones, va y hace sus necesidades. Y bueno, pero los animalitos son así, son inconscientes. Los queremos, somos nosotros los que tenemos que limpiar todo lo que ellos hacen. Entonces todas esas conexiones hacen que el hombre fuerte se sienta tranquilo en su palacio, porque nunca ha sido atacado, nunca ha sido atacado el hombre fuerte. Pero cuando Dios empieza a revelar que ese hombre fuerte está fortificado y que tiene esta conexión, tiene esta otra conexión, tiene esta conexión, esta otra, comienza la oración y comienza a ser descubierto ese hombre fuerte. Entonces, al ser descubierto, Dios llama a muchos a orar. Acuérdense que es probable que soldados de élite, soldados elegidos de todo el mundo estén orando por la situación de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la superpotencia que el diablo quiere destruir hoy día, porque le molesta justamente para implantar el gobierno mundial a todo el mundo y para perseguir a la iglesia. Y eso no lo puede hacer todavía. Entonces están orando. Dios le dijo a Elías, ¿cierto?, que no era él el único. Cuando a Elías le vino, ¿cierto?, eso ya como que arrancó de la reina de Jezabel y dijo, le vino como una especie de prácticamente, se echó a morir, se arrancó a la cueva del monte Oreb. Y dijo, yo solamente he quedado. Y él le dijo, no, 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 no. Hay 7000 que no han doblado la rodilla. Esos son los que estaban orando en ese tiempo. Entonces, volvamos al Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? El Espíritu también es una fuerza que se estira hasta el infinito y puede ser enviado a lugares muy lejanos. Yo estoy orando por Estados Unidos, por ejemplo. Es un lugar muy lejano. Mucha gente del mundo está orando por Estados Unidos. Es un lugar muy lejano. Y puede ser enviado a lugares muy lejanos donde hay pecado y producir sobre su habitante el efecto o cambio deseado. Ejemplo vivido por el que escribe. Aquí yo voy a dar unos ejemplos que yo vivía hace 20, 25 años atrás, cuando comenzaba yo. En momentos que se produjeron ciertas cosas y Dios me dio órdenes para orar y tuve la experiencia. Por eso que yo estoy orando. Yo nunca había orado por otros países. Hace como 2 años atrás Dios me hizo orar por la Argentina. Fue el primer país que yo empecé a orar, fuera de Chile. Siempre oré por Chile. Después puedo explicar cómo fue esa oración, pero este ejemplo que tengo yo es un ejemplo hace 25 años. En la década del 90 en Chile, yo recién me había casado y tenía hijos,
y ya estaba saliendo de una gran enfermedad donde conocí a Dios y Dios me da una orden. Yo creo que más o menos a unos 3, 4 años de haber salido yo prácticamente de la gran enfermedad. Pasa lo siguiente, Chile siempre fue un país muy aislado, producto de las enormes barreras naturales que tiene Chile. Tiene una cordillera prácticamente gigantesca, es muy estrecho Chile. Después, inmediatamente de la cordillera, la distancia más grande de la cordillera a mar en Chile son 120 kilómetros, más o menos, no es más. Hay distancias mucho más angostas incluso. Hay un lugar que se llama Angostura, donde la cordillera tiene 80, 60 kilómetros, por ejemplo, entre mar y cordillera. Y, y el mar es inmenso, el Pacífico. Entonces Chile fue un país siempre muy aislado. Entonces, así como en general las modas malas llegaban poco a Chile y nos salvábamos de todas esas modas malvadas que el diablo inventa, porque el diablo edifica en las modas. Él mismo las promueve porque edifica en las modas. También el diablo edifica en las tradiciones. Fíjate, las tradiciones son antiguas. Las modas surgen constantemente y muchas veces se repiten, modas antiguas. En la década del 90 en Chile, grupos gubernamentales progresistas, anarquistas y ateos, porque empezaron a gobernar grupos de izquierda, se concertaron en la sombra y propusieron lo que ellos le llamaban romper lo que llaman ellos la moral pacata y cartucha del chileno. El chileno era muy pacato, era muy religioso, era muy cerrado, no era progresista, no era abierto, no era liberal. Y ellos decidieron romper. A nadie le dijeron, por supuesto, porque el diablo edifica en la sombra. Por eso dice, cuando el hombre es fuerte, tranquilo en su palacio, lo hace en la sombra. Dios está observando eso, ¿cierto? Dios está observando eso. Mira cómo el diablo está edificando, nadie se da cuenta. Hasta que Dios le da orden al profeta, ora por esto. Y le empieza a mostrar, y le muestra a otro y a otro, y ahí viene la oración. Y ahí viene la guerra. Ahí viene la guerra de toma y retoma. Entonces dice, los grupos gubernamentales, progresistas, anarquistas, ateos, se concertaron en la sombra y se proponen romper esta moral pacata y cartucha del chileno. Además ellos, con su poco conocimiento de la Biblia, porque piensan que la Biblia nunca ha existido, la Biblia es un invento, ni siquiera se le viene al pensamiento que hay un Dios, piensan que esta moral pacata y cartucha proviene de la gente de derecha. Ellos no piensan que hay... Y vamos a mostrar esto, siempre es bueno ir aclarando. Es cierto que hay gente de derecha que es muy religiosa, generalmente católica, es cierto. Y es cierto que la gente de izquierda generalmente es atea, porque no cree en nada, es cierto. Pero lo que no sabe la gente de izquierda es que entre esa gente católica y entre esa gente de izquierda hay esta gente del Dios real, el Dios verdadero, que sí hay una moralidad verdadera. Ellos piensan simplemente que están destruyendo ideas vanas, ideas tontas de los hombres, y usan la palabra deconstruir, ¿cierto? Deconstruir como destruyamos estas costumbres pacatas y cartuchas y construyámonos de nuevo. Ahí aparecen, por ejemplo, ahora, actualmente, estamos hablando de 20 años atrás, pero actualmente aparecen las construcciones de las lesbianas, de los trans, de los homosexuales, 10.000 construcciones nuevas, que el diablo ya ha ido perfeccionando cada vez mejor. Entonces, comenzaron así, y nadie se da cuenta y nadie le interesaba eso. Para esto, esta gente crea un fondo monetario que se encargaba de dar dinero para el arte. Ahora, la institución tiene un nombre, una sigla, que no lo voy a nombrar, no quiero tener problemas. Si no lo nombro no tengo problema porque no pueden decir que estoy hablando de eso. Y esa institución, a la cabeza de esa institución se puso una persona extremadamente liberal,
y que tenía orden de producir puros asuntos que rompieran esta moral pacata y cartucha del chileno. O sea, que producieran un verdadero escándalo. Para esto se crea ese fondo monetario, ¿cierto?, para el arte, cuyo objetivo aparente era ayudar al arte nacional. Esa era la pantalla, pero por debajo la idea era otra. Empezar a tirar a pique toda esta moralidad que tenía el chileno, para ellos una moralidad tonta, estúpida, que se podía deconstruir y construir de nuevo y hacerlo liberal. El segundo objetivo, que era el real, que estaba escondido, era producir un cambio de la moral tradicional del chileno, según ellos, anticuada y capitalista. Para lograr este cambio, los sociólogos ateos premiaban con fondos de esta institución todo tipo de obra que tenía ciertas características. Primero, que fuera rupturista, rompiera con todas las costumbres pacatas, cartuchas, muy puritanas, como dicen ellos, con todas las costumbres, que fuera anticristiana, que fuera antifamilia tradicional, la familia tradicional como la entendía, porque la familia es una idea que viene de la Biblia, la familia cristiana, que han aparecido nuevas familias, ¿cierto?, que tienen que ver con las familias como están viendo ahora los hijos del diablo. Antifuerzas armadas y antinación también. Se premió, por ejemplo, una casa de vidrio en pleno centro de la ciudad, donde una mujer desnuda, que estaba todo el día desnuda, hacía su vida a diario. La mujer iba al baño, hacía el amor, comía toda desnuda y empezaron a aparecer miles de gente que se sentaba ahí y que quería saber, que había gente, ¿cierto?, que eran como personas que le gustaba mirar. Otro, bueno, aparecieron sociólogos que estaban a cargo y decían, no, este es un experimento de sociólogos. Y empezaron a gritar todos los que tenían esta moral, digamos, esta moral puritana, esta moral limpia, esta moral que todavía se conservaba en Chile, producto del endemismo, ¿cierto?, cultural, o el endemismo, producto de las grandes paredes que nos separaban del mundo, que eran el océano Pacífico inmenso, y era como una isla que no es isla, pero y las cordilleras de los Andes. Esta gente que ponía el grito en el cielo, pero ¿cómo es posible? Que aparecía gente que vendía su puesto ahí, y así, y todos estaban ahí, los sociólogos y los estudiando el fenómeno, etcétera, etcétera. Ese fue uno de los proyectos que ganó en esta institución. Otro ejemplo era, por ejemplo, que los homosexuales presentaron un proyecto de sacar un diario a nivel nacional y que ellos se lo financiaran. Entonces esta gente, los homosexuales, en ese tiempo ya se estaba usando la palabra gay, le financiaron por 7 años. Ellos no gastaban un 5, sino que le daban la plata para que este diario, que se llamó Opus Gay, porque sabemos que en el mundo existe un movimiento católico gente de mucha plata, que se llama Opus Dei, y ellos querían, como quien dice, fastidiar a este movimiento, que lo consideraban muy pacato y cartucho, fastidiarlo con el nombre Opus Gay. Por eso se reían, al mismo tiempo lo fastidiaban, etcétera, etcétera, que lo consideraban su enemigo. Y así se tiró este diario por 7 años, que en todos los kioscos se vendía. No importa que lo comprara, no importa si fuera comercial o no, pero este diario ganó. Ahora, todo proyecto que presentara artistas que no tuviera esa característica de rupturista y todo, en general los artistas estaban de acuerdo con ellos. Lo típico que la gente izquierda se pone de acuerdo antes. Es como cuando una lesbiana sabe que hay un par de lesbianas saben que hay un restaurante donde el tipo
evangélico, por ejemplo, y no acepta que se den besos mujeres en sus mesas y las llaman afuera, entonces ellas ya tienen todo preparado, se sientan ahí, empiezan a provocar al hombre para después acusarlo judicialmente. Esto se está usando mucho en Estados Unidos, en muchas partes. Muchas veces se está usando para hacer leyes. Por eso que hay leyes que mataron a un homosexual, la ley Zamudio. Ah, me parece feo, ¿cierto?, que suceda eso. Parece feo decir, o sea, mataron a un homosexual en Estados Unidos, murió un negro los blancos, un policía blanco le disparó, pero el negro también hizo cosas que no lo sacaron fuera de contexto. Pero en Estados Unidos las estadísticas dicen que de los policías blancos, un 10% de los policías mata a negros, porque también hay policías negros. Pero también hay un 90% de los muertos de los negros son porque hay negros pandilleros también. Y se matan entre ellos. Entonces, todo eso lo sacan fuera de contexto. Entonces, entonces llegan esas lesbianas aquí en Chile, por ejemplo, ya se rieron esos casos, se sentaron en esos restaurantes donde los tipos eran cristianos, el tipo cristiano reaccionó porque la tipa descaradamente se empezó a besar de todo, estaba recién empezando el movimiento. Y luego estaban concertados los periodistas, los políticos, estaban concertados los que iban a poner las querellas, todo. Entonces esto se hizo también, esta cosa sociológicamente se hizo así también. Entonces, estamos viendo, ¿cierto?, La Casa de Vidrio, después el diario Opus Dei, para fastidiar el nombre del Opus Dei católico, se premió esas dos obras. Entonces apareció también un señor que hacía unas figuras con unos perros muertos y las pintaba, ¿cierto?, con unos sprays, y era una cosa rupturista, y las iba a tirar a veces audiciones, las ponía delante de personas, diputados, senadores, y reaccionaban con ira. Apareció también una obra de teatro que pescaba a los próceres de la patria, como un prócer chileno como, por ejemplo, Prat, que fue un marino, ¿cierto?, que inmoló su vida en una goleta peleando con los peruanos, y a cual lo mostraban como apoderado de la mamá, lo mostraban como borracho y varias cosas que al final terminó en pelea a puños con cuando fue la premier de eso, que lo aprobó, porque fueron toda la gente, los actores y todos los actores y toda la prensa, digamos, la prensa que era de izquierda, ¿cierto? Y al mismo tiempo aparecieron los defensores que eran todos ex militares de los símbolos patrios, y hubo una pelea a combos ahí, en la inauguración, porque todo era provocativo, rupturista, para producir noticias rupturistas, para llevar al país sacarlo de esa cultura pacata, cartucha, etc. Luego se llamó a Trump, a Tanix. Nunca se había hablado en Chile de Tanix, el famoso fotógrafo que sacaba las fotos de grupos desnudos. Se dijo mentirosamente que Tanix dijo que le habían llegado miles de cartas de chilenos pidiéndole que quería venir para acá. Pero la verdad que eran gente concertada de izquierda que le escribieron cartas de adrede para después decir que Tanix había venido. Algo muy parecido a lo que hizo Rusia cuando Rusia invadió Checoslovaquia, y la gente le dijo, bueno, ¿por qué invadiste ese país libre? Y dijeron, porque mucha gente nos escribió que invadiéramos porque nos estaban pidiendo ellos. Eso se usa mucho en todas estas cosas. En toda esta guerra se usa mucho. Es decir, eso, ¿cierto? Me escribieron, son miles los que me escribieron. Entonces apareció Tani y empezó a sacar en una mañana muy, muy fría. Los chilenos se desnudaron cuando nunca se habían desnudado. Apareció toda la gente, que se decía que era adelantada, que era liberal, y se fueron a meter ahí y se desnudaron. Y aparecieron otros, hacían evangélicos que oraban en contra de eso y así. Entonces siempre algo que provocara ruptura, que fuera provocativo, y los periodistas estaban ahí concertados, etc. Entonces se me da la orden del Espíritu Santo de orar. Cuando empezaron a pasar estas cosas yo no me daba ni cuenta, pero de repente el Señor me dice, tienes que orar por esto. Y empecé a orar. Un mes,
2 meses, 3 meses, y orando, y orando, y orando, y orando, y al mismo tiempo cada vez instruyéndome más de lo que estaba pasando. Estoy viendo, van mostrando cuál es la misión del Espíritu Santo, ¿cierto? Me fue entonces encomendada por el Espíritu Santo la misión de orar, sin cesar para que esta hora se terminara, y de repente, como a los 3 meses, resulta que había una ministra que tenía de un partido de gobierno, de una coalición de gobierno que tenía la palabra cristiana. Esa era y esa ministra era una ministra como ministra que tiene que ver con la enseñanza, ¿cierto? Y tenía a cargo la cultura también. Y esa ministra va y llama a esta mujer de esta institución del arte, le pide la renuncia. Y de la noche a la mañana aparece en el diario el otro día, después de esos 3 meses de oración, que esta mujer había renunciado y había dicho si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo y haría lo mismo, porque esta mujer tenía una mente reprobada, tenía una mente entenebrecida, y ella lo único que veía era eso, ¿no? Pero les puedo decir con absoluta seguridad, y les puedo decir con absoluta experiencia que tuve en la oración, que esta institución nunca más se levantó para ser la que fue. En los 25 años que han pasado después que oré, y que seguramente oraron otros, yo no conocía a los otros que oraron, y que esta institución se hundió ese día, nunca más esa institución tuvo ese segundo objetivo, porque eso de darle premio a la gente del arte era pantalla, porque nunca le daban premio a nadie en que se presentara, primero, no concertados por ellos, segundo, que no tuviera el objetivo que tenían ellos, que era el objetivo escondido, romper la cultura cartucha y pacata de Chile. Por eso que el Espíritu Santo es una fuerza, es una persona, pero es una persona que viene del Padre y viaja, como cuando a usted le ponen un teléfono y usted ve a la persona ahí, pero la persona está en Cuba. Y usted está viendo, parece que tuviera aquí a esa persona, pero lo que tiene es la comunicación con esa persona, es la misma persona que se estiró. Entonces, qué interesante porque yo estaba orando en Concepción y se produjo un resultado en Santiago de Chile. O sea, el Espíritu Santo vino a mí, eso es lo que quiero decir. ¿Y de dónde vino? Vino del tercer cielo. Esa fuerza vino a mí, me enseñó muchas cosas, me mostró lo que estaba pasando, y a otros seguramente. Yo empecé a orar. Busqué un hombre que se pusiera a favor de la tierra. Yo me puse a favor de la tierra. Señor, está pasando esto. Señor, está pasando esto. Todo lo mismo que él me estaba diciendo. Está pasando esto. Y eso es malo. Es malo para tu iglesia. Es malo para lo que está. El país estaba bien. El país tenía una cultura que tiene que ver con Dios. Están equivocados los que están pensando. ¿Por qué no te conocen? Independiente de que la gente de derecha es otra persona, porque generalmente la gente de derecha tiene, no sé, una religión distinta, que es religión nomás. Y son la gente de lo que la Biblia llama la ramera. Pero a la gente de izquierda la gente le dice, que son del anticristo, son de la bestia. ¿Y cuáles son las características de la bestia? Juan lo dice claramente. Cuando le preguntan a Juan, el apóstol a Juan le dicen, ¿cuándo viene el anticristo? Le dice, habrá muchos anticristos. El anticristo es una ideología, así lo trata de decir, más o menos. Es una ideología. Y son los que niegan al Padre y al Hijo. Son los que niegan que hay un Dios. Y desgraciadamente, en los partidos de izquierda y con la gente de izquierda, está todo el grupo que niega al Padre y al Hijo. Entonces, esos son la bestia. Pero las iglesias falsas, esta iglesia que tampoco la quiero nombrar para tener problemas, pero que es poderosa y que hizo mercancía de todo lo que es el Dios verdadero, esa es la ramera. Pero curiosamente, la gente de la bestia pensaban que solamente existían ellos, que son la bestia, que no saben que son la bestia, y la ramera. Pero entre medio de la bestia y la ramera existe una moral que tiene que ver con la moral del cielo, con la moral de Dios. Y el Espíritu Santo te está enseñando eso. Tuve una segunda experiencia de orar por algo a la distancia, que tiene que ver con el Espíritu Santo.
Mi conclusión, que el Espíritu Santo mismo dirigió la guerra contra las obras del diablo a través del que comisionó a orar. Tras un tiempo fue el mismo Espíritu Santo el cual se trasladó a la capital y produjo un cambio real. ¿Dónde lo produjo? Por ejemplo, en la mente de aquella ministra, que era ministra de Educación, que se le ocurrió cambiar a esa persona, porque esa persona la consideró que estaba actuando mal. Entonces significa que se produjo un cambio. Fíjese que en la oración de muchos de los profetas antiguos se produjeron cambios en las mentes de los reyes. Cuando Daniel oró se produjo un cambio en las mentes de un rey, por ejemplo, del rey Darío o del rey Ciro. Y promulgaron leyes a favor de Israel. Hay cambios, y cambios reales, cambios que tienen que ver con la hegemonía política, con la hegemonía histórica. Entonces, esto es real. Yo tengo una experiencia real en esto. Tras un tiempo fue el mismo Espíritu Santo el cual se trasladó a la capital y produjo un cambio real. La destitución de la persona que dirigía las obras de pecado. Finalmente, esta institución nunca más se levantó contra Dios. El Espíritu Santo tiene la característica de permanecer un tiempo en los que andan en santidad. En Cristo, el Espíritu Santo de Dios alcanzó la plenitud y moró plenamente. Tengo un segundo caso, que es un caso posterior en el cual se produjo una gran huelga de estudiantes en Chile. Yo tenía la costumbre de ir a una universidad de aquí a orar. Y había sido como, desde que yo oré muchos años ahí, 3 horas diarias, iba a orar de madrugada y terminaba a las 8, me volvía. Estuve 3 horas orando ahí, por muchos años, todos los días. E incluso en un campamento de mi iglesia, a la cual pertenecía, me concerté con un pastor para orar corriendo, como trotando. Y los 365 días, y cuando llegamos al campamento del otro año, los dos habíamos cumplido eso de orar los 365 días, porque él me dijo un día, mira Axel, esta iglesia se hizo en las rodillas orando y ahora la gente se ha olvidado de orar. Y en esa experiencia yo estaba en la Universidad de Concepción, siempre oraba y iba corriendo y veo que se habían levantado grupos contra el gobierno que estaba en ese momento. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, de esta cosa que está sucediendo ahora, venía una gran mortandad y mucho mal para la iglesia, tienes que orar. Y me puse a orar un mes, oré, no pasaba nada. Cada vez se unían más grupos de estudiantes, y cerraban universidades y cada vez más violencia. Y 2 meses, y 3 meses, y no pasaba nada, y pedía palabra yo. Hasta que me vino una palabra que no la entendí. Decía, ustedes la pueden buscar también, como le digo, en las Biblias, las palabras rápidamente las pueden buscar, ¿cierto? En la internet. La palabra dice, por un camino te saldrán a encontrar, más por 7 caminos huirán delante de ti. No la había entendido. Y por más que oraba no la entendía y tampoco pasaba nada. Hasta que se produjo lo siguiente. Como a los 3 meses, la juventud, aparentemente cristiana, un partido cristiano, que pertenecía al gobierno que estaba gobernando en ese momento, estaba gobernando un gobierno que tenía en la coalición un gobierno cristiano. El presidente llama a los jóvenes y le dice, tienen que salirse de la huelga porque me están haciendo daño a mi gobierno. Y esa juventud se sale y la gente de izquierda, la gente atea, no logró mantener la huelga, se le fue abajo. Y entonces entendí la palabra. Los enemigos de Dios siempre vienen todos juntos, ¿cierto? Por ejemplo, los enemigos de Estados Unidos, ¿cierto? Todos los que son enemigos de Estados Unidos son amigos de los que son enemigos. Entonces viene Irán contra Estados Unidos, está pactado Irán, está pactado, por ejemplo, Corea del Norte, está pactado Rusia, está pactado la Europa que tiene que ver con el anticristo, que ya tiene el gobierno ahí, que es la ONU, está pactado el dragón chino, todos esos enemigos de Estados Unidos. Venezuela es enemigo de Estados Unidos, Cuba es enemigo de Estados Unidos, Argentina, por los gobiernos que tiene en este momento, es Argentina, Bolivia. Todos esos enemigos de Estados Unidos, los árabes son enemigos de Estados Unidos, son enemigos de Estados Unidos acérrimos y de Israel, todos están concertados.
Entonces vinieron todos juntos, pero al final estaban guerreando contra Dios. Pero al momento que Dios golpea, que el Espíritu Santo golpea, da el golpe, se separan cada uno para sus propios intereses. ¿Cierto? Para un lado salieron, en este caso era el Partido Demócrata Cristiano, por otro lado salieron los comunistas, por otro lado salieron los socialistas y todo, y huyeron todos. En un día se desarmó todo ese gran contubernio y esa fue la experiencia de la oración, entendida incluso la frase. Hoy día el Señor me ha mandado a orar por lo que está pasando en Estados Unidos. Ha sido larga la oración. Llevo 7, voy a los 8 meses. Por Argentina oré 2 meses o 3 meses. Incluso me metí constantemente en la televisión argentina, en el cable argentino, para conocer qué sucedía ahí. Cada cosa. Nunca había tenido una experiencia de orar tanto y de meterme tanto a conocer la situación de Estados Unidos. Lo único que sé es que la palabra dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia es más poderosa. Otra palabra que dice la Biblia, dice, porque tienes poder que te doy, dice el Señor, para hollar serpientes y escorpiones, que representan el mundo diabólico, los espíritus inmundos, que están en las mentes de los hombres, para cambiar las mentes. La palabra dice, ¿cierto?, que cuando el hombre fuerte está tranquilo en su palacio, confía en las armas que tiene. Está confiado el enemigo que se metió a Estados Unidos porque en las sombras, en la oscuridad, tejió mucho. Es un pulpo que tiene muchas ramificaciones, hay que sacarlo con espátula casi. Cuando lo suelten completamente, va a caer. Pero también la palabra dice que las oraciones de los santos tienen finalmente, no pueden ser burlados. Dios no puede ser burlado ni los santos no pueden ser burlados. Dice que las oraciones de los santos tienen un resultado final. Dice que las oraciones de los santos llegan olorosas a Dios y Dios actúa. Por eso dice, la palabra dice, y busqué un hombre que se pusiera a favor de la tierra y no lo hallé. O sea, si no lo halla no puede hacer nada, pero si haya varios, sí puede hacer algo. Entonces el Espíritu Santo es la persona que se mete en nuestra mente, es una persona que viene bajando del futuro, de otro lugar, es como el traslado del mismo Padre y se puede meter en cualquiera de nosotros y nos puede dar una tarea, un objetivo, y Él mismo la cumple. Pero ¿por qué el Espíritu Santo lo que pasa el Espíritu Santo y Dios es tan respetuoso de las leyes divinas, que no puede hacer nada como lo hace el diablo? Que el diablo se mete por abajo, que nadie lo vea, permea todo, infiltra todo, lo hace todo pedazos, y cuando ya está todo malo, va a empezar a darse uno cuenta que el diablo hizo su trabajo, porque el Espíritu Santo se lo dice. Pero Dios no es así. Dios golpea la puerta y si uno no quiere, no entra. Entonces, ahí muestra, el Señor es muy respetuoso con las leyes del universo, con las leyes de la moral, todo, porque es santo, porque sus ángeles son santos, porque en ese mundo donde Él empezó, le dijimos que tuvo un principio, nunca conocieron el pecado hasta que apareció el diablo. Dice que el primer asesino, el primer homicida, el primer que hizo mal. Entonces, quería mostrar yo a la persona, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Dice, casos bíblicos son muchos. El Espíritu Santo insta a alguien a orar para producir un cambio favorable. Ejemplo, Nehemías ora por la reconstrucción de Jerusalén. Lea todo Nehemías capítulo 1, 2 y 3. El Espíritu Santo también tiene la característica que puede adosarse al espíritu humano y tener intimidad con él. Que el espíritu humano es el espíritu de la persona. Los demonios son incorpóreos y también tienen la facultad de compartir con el espíritu humano. Mas cuando el humano está con el Espíritu Santo, los demonios huyen. El arca del pacto en tiempos del rey David representaba el Espíritu Santo de Dios. Y cuando los filisteos roban esta arca y la meten en el templo del dios Dagón, que era el dios de ellos, su estatua se rompe en pedazos ante la presencia del arca que representa el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se interna en nosotros, los lazos con los demonios caen. Pero también caen los lazos de los demonios porque se puede orar por uno, por persona, pero también se puede orar por territorio. En este caso, orando por Estados Unidos o orando por Argentina. Cuando oré por Argentina es porque escuché a la profeta Noelia de Argentina de que Dios había elegido a Macri
porque Macri era conforme al corazón de él, no era un asunto político. A ella la calificaron como que quería cambiar las elecciones y todo. Y de hecho muchos evangélicos pactaron con, con los progresistas de Argentina, que son los que están gobernando hoy día, que están a favor del aborto y que ganaron, a favor de los niños trans y a favor del homosexualismo y el lesbianismo, cosas que son aborrecibles a Dios. O sea, que muchos pastores no tienen clara la película, de qué se trata este asunto. No tienen clara, porque lo que dice la Biblia es lo real. El homosexualismo es una posesión demoníaca, y eso es verdad, como también lo es el lesbianismo, como también, ¿cierto? María Magdalena tenía 7 espíritus inmundos de, de ramera, y le salieron y quedó libre, etcétera. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo, esa es la persona del Espíritu Santo que yo quería mostrar. Muchas gracias, hermano. Polo, cuando tú estás grabando, no tienes que estar pendiente de lo que está pasando a tu alrededor. No importa que se te caiga la casa encima, pero tú estás grabando. Ahora yo llegué y pasé y se me mostré todo que estaba en pijama. No, es que el gato me pilló. No me importa ni las explicaciones. ¿Y cómo yo me puedo aguantar? El gato ya lo voy a pillar, el gatito. Mira, esto se voy a botar. Sí, hace rato que estaba queriendo acostar, pero ¿qué sucede? Que no... No sé si se cortó, sinceramente. No, capaz que no se ha cortado. No está cortado. Tan, taran, taran, tan, tan, taran, tan, tiran, tan. La, 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 li, la, la, la. La, la, li, la, 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 li, la, la, la. Este es el 12, entonces. 11, 12. 12 años. ¿Qué papel musical? ¿Cómo pueden echar a él? No hace ninguna cosita, bebé, ¿cierto? Creo que se apagó la estufa y no le pienso echar parafina. No, pero hay que tirarla allá, ¿no? Hay que leerlo. Exactamente lo que